Buenas noches, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Qué agradable es poder estar con ustedes una vez más aquí en su programa COVID-Fe. Eh, Sabemos que este programa nació en un momento complicado de nuestra historia, pero el sentido nuestro es poder acompañarles, traerles un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de justicia y solidaridad. Así que es grato estar con ustedes en este tiempo complicado, nuestro cariño y nuestro amor para todos los queridos hermanos que están viviendo un momento difícil aquí en lo que hemos nosotros vivido aquí en Santiago y en el sur de Chile. Entonces, aquí estamos de nuevo con el programa COVID-Fe para acompañarle en este momento de bendición, en este momento de difícil situación. Aquí estamos para poder bendecirle. Así que buenas noches, queridos hermanos, y esperamos que esta noche ustedes puedan estar con nosotros para tener un tiempo de conversación sobre un tema interesante, sobre un tema muy importante que estamos tratando de caminar juntos. ¿Por qué el Jesús histórico? Estamos detrás de los pasos de Jesús. Este Jesús histórico en la historia de la iglesia y en la historia de la teología muchas veces ha habido mucha confusión respecto de este tema, pero nosotros estamos intentando poder tener ideas más claras respecto de el por qué el Jesús histórico. Así que acompáñennos esta noche. Será un tiempo en que estaremos aproximadamente quizá una media hora. Será muy grato poder conversar con ustedes aquí en este programa de COVID-Fe. Estamos a la espera de nuestro querido invitado, un invitado importante que muchas veces nos ha acompañado aquí en el programa, y yo sé que esta noche será muy grato para ustedes poder compartir de nuevo con este querido amigo y hermano que es muy importante y muy interesante poder escucharlo siempre. Así que a la espera de que nuestro querido hermano Esteban esté con nosotros, yo los quiero dejar con una invitación muy especial para este próximo tiempo del programa COVID-Fe. Vamos a tener dos nuevos programas que serán programas maravillosos, que serán programas importantes que vamos a tener aquí en COVID-Fe. Así que uno de esos programas será Una mirada más allá. ¿Por qué? ¿Por qué el Jesús histórico? Estamos en este camino. Hemos tenido innumerables programas en la televisión, en el mundo del streaming, las transmisiones en vivo que nos hablan de la ruta de Marco Polo, de la ruta de los conquistadores. Después apareció el programa en la ruta de la seda, en la ruta de la Patagonia. Bueno, en la ruta del Jesús histórico. Allí nosotros queremos buscar
las huellas de este Jesús histórico que vivió con nosotros en una época determinada en la historia de la humanidad. Entonces, yo les invito a que esta noche podamos conversar sobre el Jesús histórico. Entonces, quiero dejarlo con ustedes para que puedan ver este tema tan importante y tan interesante. Un momento, queridos hermanos, parece que hay un problemita técnico. No sé si el programa está saliendo al aire. Sí. Sí, bueno, tenemos la confirmación, así que maravilloso que estemos al aire. Entonces, dos programas que serán muy interesantes. ¿Por qué el Jesús histórico? Lo conectaremos con el programa Una mirada más allá. Y después tendremos una conversación con la historia alrededor de una tacita de té, de una tacita de café. Tendremos una conversación muy importante con la historia. Así que serán dos programas maravillosos que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes. Así que, queridos hermanos y hermanas, estamos a la espera de que el querido profesor y amigo Esteban Díaz pueda estar con nosotros esta noche. Así que vamos a reiterar la invitación para estos programas que tenemos muy pronto aquí en esta nueva etapa de Covife. Entonces, estaremos pronto con una mirada más allá, siguiendo la ruta del Jesús histórico, y tendremos una conversación alrededor de la historia con tremendos invitados, maravillosos invitados que estarán aquí para contarnos su vida, para contarnos su camino, contarnos sus proyectos de vida, contarnos todo lo importante que ellos vivieron en la vida, los ministerios que ellos han tenido que recorrer y que seguir, los sueños que ellos han tenido. Así que será un programa realmente maravilloso. Entonces, aquí estamos, esperando al querido maestro y profesor Esteban Díaz González para que él pueda ayudarnos esta noche a seguir los pasos del Jesús histórico. Será muy agradable estar ayudar a recorrer esta hermosa historia. Entonces, qué bueno, ya estaba complicado con la introducción, pero ahora sí, tengo gran placer y gran gusto de compartir con ustedes a un querido amigo y hermano. Esteban, qué grato es poder saludarte, querido amigo y hermano. ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿qué tal? No, muy contento de poder volver a compartir con ustedes después de mucho tiempo. No sé si se escucha bien, yo como vivo en un sector rural, a veces mi internet no es tan buena, así que espero que eso no sea un inconveniente. Mira, es bueno poder escucharte con claridad, está muy buena la imagen, está muy estable. Yo estaba teniendo problemas con eso, me puse un poquito nervioso en esta introducción, pero es grato tenerte a ti, como siempre, poder saludarte, saber cómo estás, en qué momento, saber de tu familia. Así que te escuchamos con mucha claridad, querido Esteban. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ha sido un tiempo eh, un poco difícil este año para nosotros, hemos tenido algunas dificultades. Eh, por ejemplo, en el verano nos entraron a robar a la casa, que marcó un momento bien difícil para nosotros. Eh, y después hemos tenido algunos temas también de salud. eh,
mi hijo, después mi esposa, ahora yo. Yo, como te comentaba durante la semana pasada, probablemente voy a tener que someterme a una cirugía a mis cuerdas vocales, ¿ya? A lo mejor si se acuerdan de mi voz, hoy suena como un poco más ronca y es justamente por eso. Así que ha sido, como te digo, un tiempo no exento de dificultades, eh, pero estamos tranquilos. La esperanza y la fe es lo último que se pierde, como se. Qué bueno, Esteban, que estés con nosotros todavía relativamente bien. Lamentamos mucho lo que te ha sucedido. Esperamos que la presencia del Señor y la solidaridad de muchos hermanos y amigos puedan estar a tu alrededor, porque en eso creemos. Creemos en un reino de Dios que es un reino de fraternidad, que es un reino de justicia. Y eso quisiéramos para todos los seres humanos. Por eso es que el tema que nos compite esta noche, seguramente algo de eso va a tocar. Así que yo no quiero alargarme demasiado, quiero dejar todo el tiempo que tengamos para escucharte, querido Esteban. Que Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como siempre que tengo la oportunidad de compartir, siempre lo digo, si tienen preguntas o comentarios que hacer, los pueden dejar ahí en el chat o en los comentarios de la transmisión para después ir abordándolos. Bueno, Iván me invitó la semana pasada a compartir algo acerca sobre el Jesús de la historia y es un tema bien complicado, porque como él bien mencionaba al inicio, se ha abordado mucho este tema de distintas perspectivas. Y es un tema complicado principalmente porque entramos en tierras movedizas, la verdad, cuando empezamos a hablar sobre el Jesús de la historia. Eh, es tocar un tema que va un poco más allá de simplemente pensar en aquello que hemos creído, en Jesús como Hijo de Dios, el Señor, sino que ahora nos centramos en Jesús como el ser humano, la persona que existió en el siglo I en Palestina. ¿Y por qué es un tema complejo? Porque la verdad es que las fuentes históricas que tenemos acerca del Jesús histórico son muy limitadas. En cuanto a testimonios extrabíblicos, tenemos poco y nada, la verdad. En el programa anterior, Iván mencionaba algunos de estos temas. Por ejemplo, tenemos a Flavio Josefo, que es probablemente un historiador no cristiano que hace referencia a Jesús. Eh, Tenemos a Tácito también, un historiador romano. Pero el problema que tenemos con estos testimonios acerca del Jesús histórico es que en realidad son más que testimonios acerca de la persona de Jesús, son referencias principalmente al movimiento que significó o que significaron a través de los seguidores de Jesús, más que hacer referencia a Jesús mismo como persona, como individuo. Eso hace un poco más complejo el acceso a la información de fuentes no cristianas acerca de la persona de Jesús. Por lo mismo, en esta búsqueda del Jesús histórico, no pocos eruditos y estudiosos se han atrevido a señalar que la persona de Jesús nunca existió, sino que más bien es una leyenda que fue creada por el cristianismo, por los cristianos. Pero la verdad es que hoy en día son muy pocos los estudiosos y los eruditos que se atreven a decir eso. Eh, Creo que hay bastante consenso académico en que Jesús sí existió, pero no es lo mismo decir que Jesús sí existió a decir que
el Jesús que encontramos en los evangelios es el que realmente existió y que todo lo que está escrito en los evangelios ocurrió tal cual está escrito, ¿ya? Y ahí entra otro problema, otra dificultad, que es que en realidad la principal fuente que tenemos para acceder al Jesús histórico son los 4 evangelios. Y ahí nace esta cuestión o esta dificultad de si realmente los evangelios pueden ser consideradas como fuentes historiográficas en el sentido moderno que tenemos nosotros de la historia. Y ahí es cuando empieza a complicarse el tema, la verdad. Porque hoy en día sí hay más consenso en el mundo académico acerca de reconocer a los evangelios como una fuente histórica, pero no íntegramente, por decirlo de alguna forma. Es decir, para acceder al Jesús histórico desde los evangelios es necesario hacer una lectura crítica, y cuando hablo de una lectura crítica no es de que estemos criticando, sino que apliquemos ciertas técnicas propias de la hermenéutica, la exégesis, eh, entrar a descubrimientos arqueológicos, estilos literarios y todo eso, que nos puedan permitir reconocer qué es lo realmente histórico de los relatos y qué es lo que no es histórico de los relatos. Por eso decía que en el mundo académico hoy en día sí hay un consenso generalizado de que la persona de Jesús en el siglo I existió, pero eso no significa que lo que leemos en los evangelios haya sido lo que realmente ocurrió al pie de la letra, a rajatabla. Y esto es complejo para los cristianos, porque es como empezar a poner cuestionamientos a nuestra fe, a nuestras creencias. Entonces, por eso es difícil este tema. Y por eso puede ser un poco conflictivo también. Eh, y la pregunta es si realmente estamos dispuestos y preparados a adentrarnos en este camino, o a lo mejor nos conviene simplemente seguir con nuestra fe y con nuestra espiritualidad tal como estamos. Porque en realidad pasa mucho que hay gente que cuando empieza a estudiar estos temas, su fe se ve en crisis y muchas veces terminan renunciando incluso a la fe. En este episodio yo la verdad es que no quiero adentrarme en lo técnico, en lo académico, porque honestamente haciendo esta pregunta, ¿realmente estamos dispuestos a afrontar lo que la academia y las ciencias bíblicas tienen por decirnos acerca del Jesús histórico? Es un camino, insisto, muy difícil, porque muchas de las creencias se pueden eh, poner en duda o en cuestionamiento. Y la verdad, no sé si ustedes como auditores quieren afrontar esa ruta. Entonces, cuando Iván me hacía la invitación, eh, quise enfocar la temática de hoy acerca de para qué. Por eso era el título un poco de esta pequeña explicación o introducción acerca del tema. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve acercarnos o adentrarnos al Jesús histórico? Y entonces quiero enfocarme en eso. ¿Para qué sirve? Más que hablar de tecnicismos o de temas más académicos, sino que para qué nos puede servir en nuestra espiritualidad y en nuestra fe cristiana hoy en pleno siglo XXI. Y quiero partir con la primicia de por qué también se inició este movimiento acerca del Jesús histórico por allá por el siglo XVII, XVIII, en plena Ilustración. Una de las razones por las cuales se inicia esta búsqueda del Jesús histórico era para liberarse del dogmatismo de la Iglesia.
Ahora, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿necesitamos liberarnos del dogmatismo de la Iglesia? Eh, Probablemente esa es una pregunta que debiéramos hacernos los cristianos en toda época. Y seguramente los cristianos de el tiempo de la Ilustración se hicieron esa pregunta y por eso encontraron en el Jesús histórico una respuesta. Si ustedes me preguntan a mí hoy, en 2024, ¿necesitamos como iglesia liberarnos del dogmatismo? Yo creo que sí. Ahora, ¿significa esto que tenemos que cambiar los dogmas? No. Significa que debemos entender cuál es el trasfondo, perdón, del dogma. Porque muchas veces, y suele pasar, se nos llena de discipulados en la iglesia y se nos dice qué es lo que creemos, qué es lo que tenemos que creer, cómo tenemos que creerlo, y nos encerramos en esa burbuja. Pero olvidamos por qué creemos lo que creemos. Y a eso me refiero, a que debemos liberarnos un poco de este dogmatismo de simplemente seguir repitiendo como una grabación qué es lo que creo y cómo tengo que creer, para afrontar la pregunta de, ok, ¿por qué creo lo que creo? Y creo que encontrar al Jesús histórico nos da ciertas herramientas muy valiosas que nos van a permitir entender por qué creemos lo que creemos, e incluso puede ayudarnos a darnos cuenta que muchas de nuestras prácticas espirituales de hoy en día pareciera ser que no están tan en armonía con el germen de la fe cristiana. Me explico. En nuestras iglesias en Latinoamérica hoy en día se se observa una tremenda influencia de la teología proveniente de Norteamérica, especialmente de Estados Unidos. Ya sea porque durante la época de la Guerra Fría, Estados Unidos se preocupó de evangelizar gran parte de Sudamérica con intereses religiosos, pero también con intereses políticos, y trató de promover su manera de entender la fe y el cristianismo. Y una de las ideas que caló muy profundo y que hasta el día de hoy podemos ver en nuestras iglesias que están muy enraizadas en nuestras creencias y en nuestra espiritualidad cristiana, tiene que ver con la relación personal con Dios. Y se nos ha hecho creer que lo único que importa dentro de la espiritualidad y de la fe cristiana es tu relación personal con Dios. Entonces, solo importa Dios y tú y Dios. El resto pasa a un tercer plano. Esto es muy propio, como digo, de la teología norteamericana, influenciada obviamente por su contexto sociocultural, al ser una sociedad muy individualista, muy meritocrática, y todo eso obviamente se ve entrelazado con eh, la espiritualidad cristiana, y fue la que ellos en su evangelismo por Sudamérica también fueron implantando, y por eso lo vemos hoy en día en nuestras iglesias a lo largo de Latinoamérica. Tenemos gente muy preocupada de su relación individualista, solo Dios y yo. La salvación es personal, dicen muchos. Eh, la meritocracia, tengo que hacer muchas cosas para recibir la salvación, el perdón de pecados, etc. El problema es que esa línea o esa corriente teológica no está muy de la mano con el Jesús histórico. Y aquí es donde cobra importancia el por qué es necesario conocer más acerca del Jesús histórico. Porque
Cuando hacemos la pregunta de cuál fue el principal mensaje de Jesús, ¿qué podríamos decir? Siglos después, la Iglesia se encargó y se enfocó principalmente en la figura de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador y todo eso. Pero de boca de Jesús en los evangelios, fíjense que solamente el cuarto evangelio, es decir, Juan, es el único que señala o que pone a Jesús diciendo que Él es el Hijo de Dios. Pero, al menos los evangelios canónicos, Mateo, Marcos y Lucas, son muy enfáticos en señalar que la predicación de Jesús, el corazón de la predicación de Jesús, como bien decía Iván al principio, es el reino de los cielos. Por lo tanto, aplicando ciertos criterios de lectura crítica, podemos señalar con mucha confianza de que el Jesús histórico, este hombre de Palestina del siglo I, que fue caminando, que fue un predicador itinerante, que tuvo algunos seguidores, se preocupó de compartir y predicar acerca de este reino de Dios, de este reino de los cielos. Reino de Dios que va muy contrario al contexto en el que se encontraba Jesús, ¿cierto? Recuerden que el territorio palestino donde Jesús vivía y se movía estaba gobernado por el Imperio Romano, y donde las prácticas del contexto religioso en el que Jesús se movía era también muy dogmático, por decirlo de alguna manera. Por eso Jesús tenía muchas confrontaciones con el mundo religioso también, porque lo que Jesús promovía, este reino de Dios, estaba poniendo en riesgo y movía mucho el piso al sistema religioso y político de la época. Entonces, ¿para, para qué sirve adentrarnos en el Jesús histórico? Un poco para reconocer cuál es el germen que provoca el movimiento de Jesús, el movimiento posterior que fue llamado cristianismo. Fíjense que el reino de los cielos, y seguramente lo hemos escuchado y aprendido en muchas ocasiones, es contrario a los valores de este mundo, es contrario a los valores del Imperio Romano, es contrario a los valores del imperio que está gobernando hoy en día nuestra sociedad, nuestra cultura, porque los valores del reino de Dios pareciera ser que todo funciona al revés. En la época de Jesús, y también podemos verlo en nuestra época, ¿qué es lo que más se valora? ¿Qué es lo que más se premia? La belleza, la riqueza, el poder. Pero ¿qué es lo que más se valora en el reino de los cielos, según la predicación de Jesús? La humildad, el servicio, el amor. Mientras nuestro sistema busca promover los primeros lugares, el éxito, me imagino que varios han escuchado alguna vez a estos coaching que están tan de moda hoy en día, ¿cierto? Que te invitan al éxito con discursos tan superficiales, como que si todo dependiera de nosotros y no hubieran factores externos que nos terminan condicionando muchas veces. Y te dicen cosas como, si tú te lo propones, lo vas a lograr. Si tú te lo propones, serás una persona exitosa.
Pero ¿qué nos dice el reino de los cielos acerca del éxito? Acerca de los primeros lugares. Bueno, Jesús dice que el que quiere ser el primero debe ser el último. Jesús pregunta, ¿quién es más grande? ¿Al que sirve o el que sirve? ¿Qué dice el sistema hoy en día? Bueno, los más importantes son aquellos a quienes servimos, porque ellos son los que ostentan el poder y las riquezas. Pero Jesús dice que no. Jesús dice que el más importante es aquel que sirve. Es esta predicación la que viene a mover el piso al sistema religioso. Y el mundo académico coincide en que este ha sido probablemente uno de los principales motivos por los cuales el liderazgo político religioso de la época de Jesús hizo toda esta maquinación para asesinar a Jesús. Es cierto que Jesús no fue un revolucionario violento, ni que trató de cambiar las cosas de manera agresiva, aunque sí tuvo actos algunos más violentos, como por ejemplo la figura de cuando Jesús entra al templo, ¿cierto? Y sí aplica un poco de violencia en ese contexto. Pero en general el movimiento de Jesús era más bien pacifista. Entonces, sí, eh, como digo, el mundo académico coincide en que el mensaje que Jesús transmitía estaba resultando muy atractivo para el común de la gente. Y eso, por supuesto, que significaba una tremenda amenaza para el status quo y para el poder de la época. ¿Y qué hace el poder cuando ve una amenaza? Decide eliminarlo, decide aplicar su maquinaria, su poder, para eliminar a aquellos que puedan resultar una amenaza. Eso lo hemos visto siempre en la historia de la humanidad. En la época de Jesús no fue distinto. Entonces el Jesús histórico es asesinado probablemente por ser un promotor de un sistema que comenzaba a mover el piso a las autoridades de la época. Por eso es importante el Jesús histórico, porque nos permite, de nuevo reitero, reconocer cuál es el germen de nuestra fe y de nuestra espiritualidad como cristianos, como seguidores de Jesús, para no caer en discursos superficiales o exitistas. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, pensar que todo esto depende o que todo esto se trata de conseguir riquezas, conseguir el favor de Dios, o que todo esto se trata simplemente de mi relación personal e individualista con Dios. Yo no estoy diciendo por si acaso que la relación personal con Dios no es importante. Claro que lo es, pero debe estar en un perfecto balance con la vida comunitaria, porque no olvidemos eso. El cristianismo originalmente era considerado una secta judía, porque ellos eran judíos. Los seguidores de Jesús eran judíos. Jesús era judío. Esa era su religión. Pero ¿por qué eran considerados una secta judía? Porque como judíos comenzaron a considerar a esta persona, Jesús, el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios. Por lo tanto, por eso era una secta judía. Ahora, ¿por qué hago este alcance? Porque el judaísmo en esencia es una religión comunitaria. La Biblia, de hecho, en esencia, es un libro que debe ser leído en comunidad. Reitero, esto no quita la lectura y el estudio personal del texto bíblico, esto no quita ni reemplaza mi relación o mis ejercicios espirituales personales, pero siempre deben estar en un perfecto balance con lo comunitario.
De lo contrario, vamos a alejarnos, vamos a decirlo de alguna forma sencilla, nos vamos a alejar de el cristianismo original, por decirlo de alguna manera, del evangelio o del cristianismo genuino, por decirlo de alguna manera, del cristianismo que nace de esta predicación que encontramos en el Jesús histórico. Entonces, ¿por qué es importante el Jesús histórico? ¿Para qué es necesario entender y acceder al Jesús histórico hoy en día? Porque necesitamos, necesitamos poner en balance las prácticas espirituales que estamos teniendo, nuestros discursos espirituales que estamos teniendo, y ponerlos en un espejo con la predicación acerca del reino de los cielos. No estoy diciendo que el Jesús eh, de la fe, el Cristo de la fe, el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenga que pasar a un segundo plano, sino que tiene que estar en un perfecto balance con el Cristo de la fe, porque una de nuestras creencias como cristianos más potentes es que Dios se ha hecho hombre, es la encarnación. Y aquí también podríamos hacer un juego de comparativo. Lo divino equivale al Cristo de la fe. La encarnación equivale al Jesús histórico. Y para entender al Jesús y para entender a la fe y la espiritualidad cristiana, por supuesto que tenemos que tener un perfecto balance entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. Como digo, en nuestros contextos latinoamericanos, en las iglesias latinoamericanas, influenciadas por el evangelismo que se produjo por allá por los años 70, 80, eh, promueven más una espiritualidad individualista, una espiritualidad de la meritocracia y dejan un poco al lado la espiritualidad comunitaria que sí invita el reino de los cielos. Es por eso, y con esto cierro, que es necesario entender al Jesús histórico, porque así podemos entender un poco mejor cuál es el gen del cristianismo como movimiento espiritual, religioso y de la fe. Así que, eh, como les dije, no, al menos ahora no quiero entrar en tanto detalles técnicos acerca de, por ejemplo, los evangelios son históricos, sí, no, o qué tan históricos pueden ser, porque la verdad es que para entrar a ese plano tenemos que estar muy conscientes de lo que vamos a hacer, porque no es un camino fácil. Pero al menos les dejo sí la inquietud de por qué es importante entrar al Jesús de la fe, porque es una buena manera de quitar la mirada al dogmatismo y entender por qué creemos lo que creemos. Y también muchas veces es necesario para volver a los orígenes. ¿Cuál es el germen del cristianismo? ¿Cuál es el germen de la fe y la espiritualidad cristiana? El reino de los cielos. Eso Iván tenía para compartirlo. Tremendo, querido Esteban. Te invitamos por eso, porque nos ayuda a poner en contexto todo lo que queremos tocar y queremos revisar. Tú lo dijiste en una frase muy linda aquí, poner en balance nuestra espiritualidad, colocarlo como en un espejo
porque necesitamos dar cuenta de buena manera, de una manera inteligente, racional, lógicamente también sentimental, dar cuenta de nuestra fe. Cuando nos preguntan las generaciones actuales, tú tienes ahí una generación muy actual, tu hijito, que ya está dando los primeros pasos en el colegio, y que más con niños y niñas que van a la universidad. Recién al comienzo del programa felicitábamos a la querida hija de la hermana Janet Rodríguez, que nos ve desde Bolivia, Cochabamba. Ella es doctora ahora, se ha titulado hace poco. Entonces, son estas generaciones nuevas que tienen preguntas interesantes. Entonces, yo no quiero profundizar mucho ahora, sino que quiero dejarte con algunos comentarios que surgieron aquí mientras tú estabas hablándonos acerca del tema. Bien, en un momento tú hablaste de este desfase entre una espiritualidad muy, muy personalista, ¿ya? Solo yo importo y mi relación con Dios importa, y lo demás, ¿qué? ¿Cómo está mi comunidad? ¿Cómo está mi propia familia? Lo cual es una inconsecuencia porque uno ama tanto su familia, pero cuando se trata de la salvación de Dios, como que los deja a un lado, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿ya? Interesante. Entonces, alguien habló de eso, querido Esteban, ¿ya? De ese desfase. Bueno, a mí, con respecto a este equilibrio que tiene que haber entre lo comunitario y lo personal o lo individual, que no es lo mismo que lo individualista, Ajá. eh, a mí me gusta mucho una frase del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que él dice, aquel que no sabe estar en comunidad no sabe estar solo, y aquel que no sabe estar solo no sabe estar en comunidad. Queriendo decir que tanto el estar solo y el estar en comunidad en realidad son dos caras de la misma moneda. Es decir, son dos cosas que tienen que estar en perfecto equilibrio. Porque, por ejemplo, una persona que no sabe estar sola, cuando esté en comunidad, lo único que va a hacer es como este tipo de personas que a lo mejor hemos todos conocido a alguien que cuando tú estás con esa persona y después de un rato ya dejas de verla, como que terminas exhausto, como que esa persona te absorbió toda tu energía. Porque en realidad, como esa persona no sabe estar sola, cuando está con otros, lo único que hace es eso, es absorber, absorber y absorber. Obviamente eso no es una relación saludable porque cuando tenemos una relación interpersonal debe ser recíproca. La entrega, ¿cierto? El dar y el recibir debe ser algo mutuo. Y por el contrario, una persona que no sabe estar en comunidad, eh, cuando esté solo lo va a pasar terrible. Eh, porque la soledad también es muy compleja, es muy difícil de afrontar, y porque como seres humanos somos seres sociales. Y eso es parte de nuestra esencia como seres humanos en un sentido tanto biológico como espiritual. Entonces nos necesitamos mutuamente para poder subsistir. Eh, entonces, claro, tiene que estar ese equilibrio entre, sí, necesito mi tiempo para orar solo, para hacer una lectura devocional o a lo mejor un estudio más académico de la Biblia, pero por supuesto que necesito de la comunidad para vivir esa espiritualidad. Porque si no, simplemente voy a ser un experto en Biblia y no va a significar ningún cambio o no va a significar nada en lo práctico, porque ¿con quién voy a vivir eso? Esas convicciones o esos aprendizajes, si no es en comunidad. Ahora, cuando hablo de comunidad, y aquí creo que es importante, y creo que si esto no lo entendimos por la pandemia, probablemente ya no lo entendimos, es que cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando exclusivamente de la iglesia, de la comunidad eclesial,
porque hemos aprendido que una comunidad de fe se puede dar en todos los contextos que podamos tener, en un almuerzo familiar, en un asado con amigos, incluso en una conversación con personas no creyentes, podemos estar experimentando esa revelación que se da en la comunidad. Eso es un alcance que me gusta siempre destacar. Eh, Mira qué bueno, Esteban, porque habían inquietudes como esa. Por ejemplo, Damari nos preguntaba desde allá tan lejos en Ontario, Canadá, que seguramente hay otras preocupaciones también. Preguntaba por el propósito de leer la Biblia en comunidad para el judaísmo, porque tú hablaste de lo importante que es leer la Biblia en comunidad. Eso es vital. Por eso existe la koinonía, esta palabra griega que habla de estar juntos, de compartir juntos. Entonces, si nos pueden un poquitito ampliar esa idea, por favor, querido Esteban. Lo que pasa es que tenemos que entender de nuevo cuál es el propósito del texto bíblico. Eh, También influenciados por el modernismo y el racionalismo, hubo un tiempo en que la iglesia se aferró mucho a acceder a la Biblia como una fuente de conocimiento absoluto y como una norma o una regla de vida a rajatabla, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, si queríamos, por ejemplo, saber eh, cuál había sido el origen del universo, entonces teníamos que leer el Génesis. Entonces, si queríamos saber cómo se crearon los idiomas, entonces teníamos que eh, acceder al relato de la Torre de Babel, que en algún episodio anterior con ustedes compartí. Eh, pero en realidad los relatos bíblicos no surgieron con ese fin. Un poco sí, pero un poco no. O sea, en el mundo de los autores bíblicos, por decirlo así, ellos obviamente que buscan dar razón de ciertos cuestionamientos y lo hacen a través de las herramientas que tienen. Yo no le puedo pedir al autor bíblico que me explique cómo se creó el universo si el autor bíblico pertenece a un mundo precientífico. O sea, ellos no tienen idea de todo el conocimiento que nosotros hoy sí tenemos. Pero fijémonos que en realidad el texto bíblico, en esencia, es un relato de la historia de la fe de un pueblo. Y como relato de la historia de la fe de un pueblo, busca asentar las raíces y la identidad de este pueblo que se siente elegido por Dios. Por lo tanto, el propósito del texto es saber cuál es nuestra identidad. Estoy hablando como si fuese un judío, ¿cierto?, de la época bíblica y posterior. ¿Cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios? Y por lo tanto, los relatos deben ser leídos en comunidad, porque ahí es donde encontramos la revelación de Dios para nosotros como pueblo escogido de Dios. Y eso, nosotros como cristianos, como el cristianismo es heredero del judaísmo, como lo dije, si queremos leer el texto bíblico como en esencia se debe hacer, la lectura comunitaria es, pero fundamental. Fíjense, por ejemplo, en los salmos. Hay salmos que evidentemente cuando tú los lees se notan, se nota que son escritos para ser leídos en comunidad. Y así los evangelios, por ejemplo. Recordemos que los autores de los evangelios escriben para las comunidades de fe que estaban en esta búsqueda de encontrar las respuestas de cuáles habían sido las palabras y los hechos de Jesús, quien ya hace 30, 40 años ya no estaba. Entonces, los textos bíblicos tienen un origen comunitario.
y son comunitarios porque también es la comunidad de fe la que está buscando estas respuestas espirituales que se buscan. Y por lo mismo, la lectura comunitaria es irreemplazable. Eso es muy importante. Eh, no podemos reemplazar las lecturas comunitarias del texto bíblico. Y yo creo que todos lo hemos experimentado en el culto dominical alguna vez. Cuando leemos el texto bíblico en comunidad, cobra otro matiz, cobra otro sentido a que cuando hago mi estudio devocional o académico del texto bíblico. Reitero, no estoy diciendo que uno debe ser reemplazado por el otro, sino que siempre debe haber un perfecto balance entre ambos. Muy interesante, querido amigo, lo que tú acabas de señalar, porque si uno piensa en Jesús mismo, él perfectamente podría haber hecho solo su proyecto de comunicación del Evangelio. Él no habría necesitado a nadie, ¿no? Pero lo primero que él hizo fue llamar. Y tengo la impresión, querido Esteban, que él no llamó a los mejores, ¿no? Entonces, si alguien dice, bueno, no soy suficientemente bueno para ser parte de la comunidad, bueno, aprendamos de lo que hizo Jesús. Mira, quería Seguro. llevarte, teniendo unos últimos minutos, quizás, de acuerdo con tu tiempo, quería llevarte a este tema de ¿por qué es tan importante, como tú lo señalaste en el título, reconocer las huellas de este Jesús histórico? ¿Qué señales hacen que este Jesús sea un igual a mí? Alguien que me entiende, alguien que me Claro. valore, alguien que me comprende, alguien que no está tan lejano que no podemos alcanzarlo y que no tiene que ver con mi vida, sino que alguien que tiene que ver con lo que a mí me pasa. Mm. Efectivamente, o sea, tú que hablabas del tema generacional, efectivamente hoy en día mm, muchos jóvenes están abandonando el cristianismo por ser una religión imposible de vivir, como se promueve hoy en día en las iglesias. Hay que ser perfectos, hay que renunciar hay que renunciar a ser uno mismo muchas veces. No podemos hacer lo que nos gusta, solo podemos hacer lo que le gusta a Dios, como si eso fuese una disociación natural, y en realidad no lo es. Y probablemente justamente al encontrar al Jesús histórico, podemos reconocer eso, podemos reconocer que en realidad el cristianismo no se trata de vivir una vida en perfección, no se trata de tener que renunciar a hacer lo que nos gusta hacer, sino que se trata de reconocer en la encarnación, en el Jesús histórico, que es posible vivir una espiritualidad cristiana, que es posible vivir el reino de Dios tal como somos. Yo creo que a todos nos ha pasado, ya sea personalmente o hemos sido testigos de cómo tantos cristianos iban a la iglesia para aparentar algo que en realidad no eran. Y por eso se comportaban de una manera en el templo y de otra manera en sus casas, en el trabajo, donde se desarrollaran. Porque había esa necesidad de aparentar perfección y una falsa piedad. Y justamente en el Jesús histórico encontramos que no, encontramos que Jesús, como un judío del primer siglo en Palestina, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, pasó hambre como nosotros,
Pero claro, muchas veces como iglesia hemos centrado demasiado la mirada en, en esos discursos, en lo sobrenatural, demasiado, demasiado enfocados en eso, y eso nos ha impedido mirar lo sencillo que es, o lo sencillo de la fe y del evangelio también. Entonces creo que por ahí va también la importancia de, de encontrar al Jesús histórico. Pero reitero, es un camino no fácil, es un camino que te puede mover el piso y que te lo va a mover. Y entonces dejo la advertencia hecha para que si alguien quiere tomar el camino, sepa lo que les puede esperar. Bueno, tú sabes que por eso también no, aquí en Codifé no somos demasiado populares, ¿no? Ni siquiera en nuestra familia, ni siquiera somos populares en la iglesia, podríamos tener tanta gente que nos ve, pero sonamos un poco extraños, parece que estamos predicando otro evangelio y seguramente nos están diciendo, bueno, si un ángel, que no somos ángeles, les predicara otro evangelio, no le creáis. Pero sabemos que el Evangelio y la Biblia son cosas de interpretación y todos tenemos una interpretación diferente. Y no vamos a criticar ni cuestionar a nadie en exceso porque necesitamos cuestionarnos a nosotros mismos también. Pero estamos buscando esa otra mirada, estamos buscando esa otra perspectiva que tenga base fundamental en el Jesús que nos cuentan los evangelios. Tú hiciste una distinción muy importante ahora, querido Esteban. Y tú hiciste la distinción entre los canónicos, que son Mateo, Marco y Lucas, los tres primeros evangelios, sabemos que Marco fue el primero, y después tenemos a Juan, que fue un poco más tardío. Pero si tú quieres seguir más adelante, ¿qué pasa? En nuestra iglesia enseñamos y predicamos acerca del apóstol Pablo y su epístola. Y eso es mucho más importante a veces que los evangelios. Entonces, hay un problema, ¿no? Hay que transitar este camino difícil. Así que yo te agradezco sinceramente por ayudarnos a meternos en este tránsito y no será la primera vez que te invitemos para tratar sobre este tema. Si no hay ninguna otra pregunta, hay un comentario aquí de un querido amigo, extraordinario amigo, compañero de ruta. Qué buena mirada, dice, me gusta. Entonces, yo quiero dejarte para un comentario final y quizás para despedirte, querido Esteban. No, la verdad es que agradecer la invitación, siempre es un agrado compartir. Eh, como decía Iván, a lo mejor no somos tan populares, pero tampoco andamos detrás de eso. Creo que estamos tratando siempre de vivir de la manera más genuina posible el Evangelio de Jesucristo, independiente de lo que la gente pueda o no opinar sobre nosotros. Lo que nos importa es tratar de ser lo más consecuentes posible con lo que hemos entendido y con lo que hemos interpretado del Evangelio de Jesús. Como bien decía Iván, finalmente uno cuando lee interpreta, y eso a veces también puede sonar escandaloso porque es como decir, ok, entonces cualquier persona puede interpretar lo que quiera y nos guste o no, siempre, siempre es eso lo que hacemos. Porque cuando yo leo algo, y en este caso cuando leo la Biblia, la leo desde mi posición histórica, social, cultural, etcétera. Y todo ese contexto que yo tengo me da una perspectiva para entender el texto bíblico. Y ahí hay otra razón por la cual es tan importante la lectura comunitaria, porque no basta con mi única interpretación, sino que también necesito nutrirme con la interpretación que mis hermanos y hermanas le dan al texto bíblico para así poder nutrirnos mutuamente. Porque acá
no se trata de quién tiene la razón ni quién tiene la verdadera interpretación. Aquí puedo decir otra cosa, a lo mejor media escandalosa o poco popular. No existe la verdadera interpretación. Sí existe la interpretación comunitaria que sirve para este colectivo para poder vivir conforme a las convicciones que entendemos que nos enseña y nos invita y nos desafía el Evangelio de Jesús. Esa es la invitación. Para mí siempre es un agrado compartir. Yo sé que me invitan a decir cosas no populares, porque como soy más joven, quizás puedo ser un poco más osado, pero siempre dispuesto a decir lo no popular. Yo puedo recibir las pedradas, por eso me llamo Esteban, así que cuenten conmigo para eso. Qué buena, Esteban, extraordinario, te agradezco. Es que yo también me siento igual que tú, a los 70 años casi, rejuvenezco y me atrevo también a decir estas cosas que son impopulares. Y bueno, Mm, Jesús no fue popular, no lo ujú, invitó Herodes al palacio para mm, festejarlo, lo invitó para hacer otra cosa. El procurador romano tampoco lo invitó. Bueno, le sirvió té mm, dicen que en un lavatorio y se lavó las manos. mm, Bueno, es muy interesante esto, pero aquí, como dice la hermana Jimena Burgo, la querida esposa del pastor Jorge Serpa, aprendiendo cada día. Gracias, Iván, y gracias, Esteban. El pastor Montesino siempre le gusta cuando tú estás en el programa y él ha señalado un cariño especial por ti. Qué bueno que hay personas que nos animan, porque si no hubieran mm. personas que nos animaran, también sería un poco difícil, hay que ser bien honesto. Querido Esteban, te invito, como siempre lo hacemos en este programa, para que tengas una palabra de oración tan necesaria en este tiempo. A este Jesús que nos amó tanto y se interesó tanto por nosotros, por la voluntad del Padre, que se hizo humano. Si no fuera importante ser humano, nos habría salvado desde el cielo, ¿no? Eh, y fue tan importante conservar la humanidad que Él resucitó en un cuerpo diferente y glorioso, pero humano, porque se fue a comer con los discípulos y lo tocaron y tenía las heridas y hasta ahora conserva esa humanidad, importa la humanidad. Así que, querido Esteban, si puede tener una palabra de oración, por favor. Por supuesto. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de comunión, de poder compartir en comunidad de manera virtual, compartir un poco más acerca de ti, de tu evangelio, de tu mensaje y de la invitación que tú nos haces para vivir en el reino de los cielos. Porque tu reino es aquí y es ahora, Señor. Y nosotros como seguidores tuyos somos los responsables de vivir conforme a los valores de ese reino, de no ceder a los valores del sistema que son tan potentes que nos bombardean constantemente. Ayúdanos, danos fuerza, danos ese vigor, esa valentía de no callar, de, de vivir conforme al mensaje del Evangelio, amando, incluso amando a nuestros enemigos, de Amén, Señor. sirviendo a los demás, Te de alabamos. ayudando a los demás y con una especial atención siempre hacia aquellos que son marginados constantemente por la religión o por el sistema en general, como lo son los Señor. pobres, la viuda, los huérfanos, los extranjeros. Ayúdanos a tener ese corazón misericordioso con todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, querido Esteban. Sí, no son los populares los importantes en el reino de Dios, son, como tú lo señalabas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros.
que fueron tan pisoteados, ¿no? Y que sigue siendo pisoteados en la historia de la humanidad. Pero el Señor tuvo compasión de ellos y los vio como que no tenían pastor. Y qué buena la metáfora que usaste respecto a tu nombre, Esteban. Recibe las pedradas, pero eres aquel que ve al Señor sentado a la diestra de Dios. Tiene una mirada más allá. Amén. Y por eso les invito a que vean nuestro próximo programa con nuevos invitados y con Esteban de nuevo cuando él pueda venir, que deseamos que todo lo que está respecto de tu operación salga muy bien. Te aseguro que vamos a estar orando por ti. Así que buenas noches, cariño a tu hermosa familia y a todos los Muchas hermanos y gracias. hermanas que nos ven esta noche. Como siempre les decimos, que el Señor levante hasta nosotros su rostro y nos sonría, que el Señor pueda tener misericordia de nosotros y que nos dé su paz. Esa paz que el mundo no da, el Señor la puede dar. Así que, chao Amén. Esteban, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en un próximo programa. A todos nuestros queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Así que nos vemos en un próximo programa. Un abrazo. Chao, chao.